Jorge es que fue uno de los célebres mártires de la Iglesia, como hemos dicho ya, y que, consecuente con su fe, defendió siempre no solo esa fe en Jesucristo, sino también aquellos que la profesaban. Fue un defensor de los creyentes en Jesucristo en esa época dura de la persecución de Diocleciano, hasta el punto de tener que subrayar con el derramamiento de su sangre, con su decapitación, porque así fue como fue ajusticiado. Era el tipo de ajusticiamiento que se aplicaba en aquel momento. Sabemos que era hijo de un jeque palestino. El padre de San Jorge, por lo visto, ingresó muy joven en las legiones de Roma, y al morir Jorge ocupó el puesto de su padre. Precisamente en el viaje hacia la toma de posesión de esa condición de militar, a la entrada en fila, podríamos decir, se origina la leyenda del dragón, la leyenda famosa del dragón, que demandaba presas principescas. Enfrentándose con el dragón, Jorge hasta darle muerte. Como veremos a continuación, el padre Giovanni Capelletti, arcipreste de Santa Anastasia en Verona, ante el fresco de Antonio Pisanello, hace una exhaustiva explicación de los datos en que se basa la famosa leyenda de San Jorge y el dragón. Quello che ammirate è un affresco staccato da sopra la volta di una cappella in Basilica di Santa Anastasia. È il capolavoro di Pisanello, uno dei grandi artisti del gotico fiorito italiano. Rappresenta San Giorgio, il grande cavaliere, che promette alla principessa Trebisonda di andare oltre il fiume a liberare parte delle sue terre che sono invase dal drago, e rappresenta una storia molto interessante per tutto il Medioevo ed anche i nostri giorni della lotta del bene contro il male. San Giorgio rappresenta tutti quei cristiani i quali, uniti a Cristo, si battono perché vogliono far sì che il male abbia a scomparire dalla faccia della terra. Il pittore Antonio Pisano, detto Pisanello, ha voluto raffigurarlo nel momento più alto della cavalleria, e cioè quando lui promette alla principessa di andare insieme con delle persone volontarie a liberare le terre sue dal male, poiché non sempre coloro che si danno anche l'opera del bene vengono poi, cioè continuano a fare le loro attività, sono fedeli alle loro promesse. Allora vediamo sullo sfondo, sotto la città idealizzata in stile gotico, due persone che sono impiccate perché hanno mancato alla loro promessa cavalleresca, mentre invece sul porto è pronta già la nave con la vela gonfia. Il santo sta per congedarsi dalla principessa e poi incomincerà quel grande duello tra il bene e il male che abitualmente si vede raffigurato quando, nel momento del suo epilogo, quando San Giorgio uccide el drago y canta victoria. Fue jefe de una compañía de soldados del emperador Diocleciano, aunque al convertirse al cristianismo pronto abandonó la carrera de las armas, repartiendo todos sus bienes entre los pobres. Ya sabemos que un mártir no se improvisa, no es solo el hecho culminante de su entrega total y definitiva a la muerte por defender la fe del Cristo, sino que ese sería un poco el último paso dado en un proceso de entrega, de servicio a la fe cristiana y a los hermanos, por supuesto, ya que la fe cristiana tiene esa dimensión profunda de comunidad, de fraternidad. Fue perseguido por ese género de vida que experimenta y sometido a torturas.
finalmente decapitado, como era la costumbre en aquellos tiempos del emperador Diocleciano, un 23 de abril del año 290, según el cómputo de años del año cristiano de Croisset. Antes de decir nada sobre la reliquia en sí, quisiera que tomásemos un poco de conciencia sobre el significado de las reliquias en la Iglesia a lo largo de la historia. ¿Por qué la veneración, el culto que se han venido prestando a la reliquia de los mártires? Ya desde un principio, en la Iglesia más primitiva, se empezó a tributar este culto a las reliquias, a los restos de los mártires, de los cuerpos de los mártires, como se ve por medio de las actas del martirio de San Policarpo, por ejemplo, y también sabemos que Diocleciano, en su grave persecución de cristianos, pues también prohibió este culto a las reliquias, de tal manera que perseguía tanto a los cristianos como las reliquias que estos cristianos poseían en sus casas. La razón de este culto a las reliquias de los santos y concretamente de los mártires es el considerar los cuerpos de los santos como, no son ya más que polvo, sí que fueron un día templos vivos del Espíritu Santo y además están llamados a vivir una vida eterna, una vida gloriosa. Por tanto, este culto a las reliquias demuestra una fe en la resurrección de la carne, que es algo que ha pertenecido siempre al depósito de la fe cristiana. En los siglos VII y VIII, no antes, es cuando ya se permiten exhumar los cuerpos de las catacumbas romanas y de los demás cementerios del Imperio Romano, puesto que antes las únicas reliquias que se podían conseguir eran reliquias no ex oxibus, como la que tenemos aquí, que es un hueso de la mano del santo, sino que eran se conseguían a base de paños que solían introducir o conseguían introducir por las rendijas de las lápidas hasta que tocaban los huesos del mártir, y por ello nunca se podían conseguir otro tipo de reliquias, pero al menos se contentaban con ese contacto, con ese paño que había contactado con los huesos del mártir en cuestión. Es a partir del siglo VII y VIII cuando se concede este permiso de exhumar los cuerpos de los mártires, y entonces se extendió todavía más el deseo de poseer reliquias de mártires. Así que el culto a los mártires cobró por aquel tiempo un notabilísimo incremento. Desde entonces no hay altar cristiano donde se celebra la Eucaristía que no contenga en el ara del altar reliquias de uno o de varios mártires. Bien, es verdad que ya desde el principio esta costumbre fue criticada, esta costumbre de venerar las reliquias de los mártires y de los santos fue criticada por muchas personas, pero tanto San Jerónimo en particular como los demás santos padres en general contestaron a estas críticas. De forma definitiva, el Concilio de Trento falló la cuestión para siempre, sancionando la legitimidad y conveniencia del culto a las sagradas reliquias. En la historia religiosa de Alcoy, que tengo en mis manos, de José Vilaplana Gisbert, se narra el acontecimiento importante para este pueblo de Alcoy, y concretamente para los devotos de San Jorge, del traslado de la reliquia que estamos contemplando desde la Catedral de Valencia a Alcoy. Esto ocurrió concretamente un 22 de abril de 1832. En nota a pie de página del mismo libro de José Vilaplana se dice como el 9 de abril de 1832, con escritura autorizada ante don Sebastián García, notario por la autoridad diocesana y mayor de la escribanía beneficial de la Reverenda Curia Arzobispal de Valencia, en el aula capitular del Ilustrísimo Cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana, los muy ilustres señores doctores don Vicente Llopis, don Pedro Carrió, canónigos prebendados de la misma, entregaron y pusieron en manos del ilustrísimo señor gobernador, provisor y vicario general, sede vacante, y del doctor don Luis Exarque, canónigo prebendado,
un dedo de la mano de San Jorge Mártir para la parroquia e iglesia de la villa de Alcoy, extraído de la mano de dicho glorioso mártir, que en relicario de plata se conserva en uno de los armarios destinados a la custodia de reliquias de diferentes santos en dicha aula. El mismo ilustrísimo gobernador la colocó en el relicario o teca, preparada al efecto, lo selló y expidió auténtica para su debida veneración, cuyo relicario fue entregado al doctor don Francisco Torres, beneficiado de la Metropolitana, completamente comisionado por el reverendo clero e ilustre ayuntamiento de Alcoy en 11 del mismo mes y año. La escritura auténtica del acta de entrega de esta reliquia se halla en el archivo municipal, en el libro de actas del año 1832. Don Joaquín Mestre, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Valencia, nos muestra el relicario donde se conservan 3 portarreliquias del santo mártir, concretamente huesos del brazo y parte del fémur del mismo cuerpo del santo. La Catedral de Valencia posee 3 relicarios de San Jorge. Los 3 vinieron aquí donados por Alfonso V el Magnánimo, al cual se los había dado los 3 doña Leonor, reina de Chipre, que en Chipre, por medio de los cruzados que iban y venían tantas veces al Oriente Medio, pudo conseguir no solo estas reliquias insignes de San Jorge, sino otras muchas, con las que obsequió al mismo rey Alfonso V el Magnánimo, y él a su vez a la catedral. Los relicarios de San Jorge contienen un hueso del brazo, con una inscripción muy significativa. Dice la inscripción: "Aquest és l'os major del braç de Sant Jordi", lo qual transmès la reina de Chipre, doña Leonor, a 7 de desembre de l'any de la Nativitat de Nostre Senyor Déu Jesucrist de 1327. El segundo relicario contiene otro hueso del mismo brazo y además 3 dedos del mismo San Jorge, con una inscripción que dice: "Dues canelles del mateix braç de Sant Jordi, els ossos de 3 dits". Ambos relicarios tienen la forma de mano, de brazo con su mano. Uno es de plata y el otro es de madera. Y el tercer relicario contiene un fragmento del fémur, de uno de los fémures de San Jorge, que está encerrado en una redoma de cristal y que sostiene en la reliquia 4 varillas de plata sobredoradas. Todas ellas tienen gran veneración aquí en la catedral. Nosotros, el Cabildo Catedral, tiene con frecuencia culto en esta capilla, y en esa capilla se celebran solemnidades de primeras comuniones, de bodas, y no solamente de Valencia y del resto de España, sino que con frecuencia vienen peregrinaciones de Inglaterra y de Beirut, de vietnamitas. Han venido y vienen con frecuencia peregrinaciones para venerar estas reliquias insignes que nosotros poseemos.